Buba. Cuento de Roberto Bolaño. El cuento Buba, de Roberto Bolaño, 1953-2003, apareció por primera vez en el volumen Putas Asesinas, publicado en 2001. Buba. Cuento de Roberto Bolaño. Para Juan Villoro. La ciudad de la sensatez. La ciudad del sentido común. Así llamaban a Barcelona sus habitantes. A mí me gustaba. Era una ciudad bonita y yo creo que me acostumbré a ella desde el segundo día. Decir el primer día sería una exageración, pero los resultados no acompañaban al club y la gente como que te empezaba a mirar raro. Eso siempre pasa, hablo por experiencia. Al principio los aficionados te piden autógrafos, te esperan en las puertas del hotel para saludarte, no te dejan en paz de tan cariñosos que son. Pero luego enhebras una racha de mala suerte con otra y ahí mismo te empiezan a torcer el gesto, que si eres un flojo, que si te pasas las noches en las discotecas, que si te vas de putas, ustedes ya me entienden. La gente empieza a interesarse por lo que cobras, se especula, se sacan cuentas, y nunca falta el gracioso que públicamente te llama ladrón o algo 1000 veces peor. En fin, estas cosas pasan en todas partes. A mí personalmente ya me había sucedido algo parecido, pero entonces mi condición era la de nacional, jugador de la casa, y ahora mi condición era la de extranjero. Y la prensa y los aficionados siempre esperan un plus extra de los extranjeros, para eso los han traído, ¿no? Yo, por ejemplo, como todo el mundo sabe, soy extremo izquierdo. Cuando jugaba en Latinoamérica, en Chile y después en Argentina, marcaba una media de 10 goles cada temporada. Aquí, por el contrario, mi debut fue asqueroso, al tercer partido me lesionaron. Tuvieron que operarme de ligamentos y mi recuperación, que en teoría tenía que ser rápida, fue lenta y trabajosa. ¿Para qué les voy a contar? De golpe volví a sentirme más solo que la una. Esa es la verdad. Gastaba una fortuna en llamadas a Santiago y lo único que conseguía era preocupar a mi mamá y a mi papá, que no entendían nada. Así que un día decidí irme de putas. No lo voy a negar. Esa es la verdad. En realidad lo único que hice fue seguir el consejo que un día me dio Cerrone, el arquero argentino. Cerrone me dijo: chico, si no tienes nada mejor que hacer y los problemas te están matando, consulta a las putas. Qué buena persona era Cerrone. Por aquella época yo debía de tener 19 años a lo más y acababa de llegar al gimnasia y esgrima. Cerrone ya andaba por los 35 o por los 40, su edad era un misterio, y entre los veteranos era el único que todavía estaba soltero. Algunos decían que Cerrone era raro. Eso me retrajo al principio en mi trato con él. Yo era un muchacho más bien tirado a tímido y pensaba que, si conocía a un homosexual iba a querer acostarse conmigo al tiro. En fin, puede que lo fuera, puede que no lo fuera. Lo único cierto es que una tarde en que yo estaba más deprimido que nunca, me cogió aparte, era la primera vez que hablábamos, podría decirse, y me dijo que esa noche me iba a llevar a conocer algunas muchachas de Buenos Aires. Nunca me olvidaré de esa salida. El departamento estaba en el centro y mientras Cerrone se quedaba en el living tomando unas copas y viendo un programa nocturno en la tele, yo me acosté por primera vez con una argentina y la depresión comenzó a amainar. A la mañana siguiente, mientras volvía a mi casa, supe que todo mejoraría y que mi carrera en el fútbol argentino aún me iba a deparar muchas tardes de gloria. Las depresiones eran inevitables, me dije, pero Cerrone me había dado el remedio para atenuarlas. Y eso fue lo que hice en mi primer club europeo. Salí de putas y así fui capeando la lesión, el periodo de recuperación, la soledad. Que si me acostumbré, puede que sí, puede que no, no soy quien para emitir un juicio tan rotundo.
Allí las putas son unos verdaderos bombones, las putas de categoría, quiero decir, además de ser en líneas generales unas chicas bastante inteligentes y preparadas, así que aficionarse a ellas, lo que se dice aficionarse, pues tampoco es tan difícil. En resumen, que me dio por salir de noche, incluso los domingos, cuando había partido y lo que se esperaba de nosotros, los lesionados, era que estuviéramos allí, en las gradas, convertidos en hinchas de lujo. Pero así uno no se cura de las lesiones y yo prefería pasarme las tardes de los domingos en alguna sala de masaje, con mi whisky y una o dos amigas a cada lado, hablando de cosas más serias. Al principio, por supuesto, nadie se dio cuenta. No era yo el único que estaba lesionado, debíamos de ser unos 6 o 7 los que estábamos en el dique seco, la mala racha parecía cebarse con nuestro club. Pero luego, claro, nunca falta el periodista culiado que te ve salir de una discoteca a las 4 de la mañana y ahí se acabó el asunto. En Barcelona, que parece tan grande y tan civilizada, las noticias vuelan. Quiero decir, las noticias futbolísticas. Una mañana me llamó el entrenador y me dijo que se había enterado de que estaba llevando un ritmo de vida impropio de un deportista y que eso se tenía que acabar. Yo, por supuesto, le dije que sí, que solo había sido una canita al aire, y seguí con mis asuntos, porque, a ver, ¿qué otra cosa podía hacer mientras duraba la lesión y el equipo bajaba en la tabla que daba pena abrir el periódico los lunes para repasar las clasificaciones? Además, como es lógico, yo pensaba que lo que me había servido en Argentina me tenía por fuerza que servir en España, y lo peor era que tenía razón. Me servía. Pero entonces entraron los burócratas del club y me dijeron: «Oiga, Acevedo, esto tiene que acabar, usted está resultando un mal ejemplo para la juventud y una pésima inversión de nuestra sociedad, en donde solo trabajan hombres serios, así que a partir de ahora se acabaron las salidas nocturnas, usted verá». Y luego, sin decir agua va, me encontré de golpe con una multa que podía pagar, claro, pero que puestos a perder dinero hubiera preferido enviarlo a Chile, no sé, a mi tío Julio, por ejemplo, para que se lo gastara arreglando su casa. Pero estas cosas pasan y hay que aguantarse. Así que me aguanté y me hice el firme propósito de salir menos, digamos una vez cada 15 días. Pero entonces llegó Buba. Y los del club decidieron que lo mejor para mí era que dejara el hotel y que compartiera el departamento que habían puesto a disposición de Buba. Un departamento bastante coqueto, con 2 habitaciones y una terraza pequeñita pero con una buena vista, justo al lado de nuestros campos de entrenamiento. Y eso fue lo que tuve que hacer. Así que cogí mis maletas y me fui con un administrativo del club al departamento y como no estaba Buba, pues escogí yo mismo el dormitorio que quería para mí y saqué mis cosas y las metí en el closet y entonces el administrativo me dio mis llaves y se marchó y yo me puse a dormir la siesta. Eran las 5 de la tarde, aproximadamente, y antes me había echado entre pecho y espalda una fideuà, un plato típico de Barcelona que ya había probado y que me encanta. Aunque no es un plato fácil de digerir, y cuando me dejé caer en mi nueva cama me entró un sopor tan grande que solo tuve fuerzas para sacarme los zapatos y ya estaba dormido. Tuve entonces un sueño rarísimo. Soñé que estaba en Santiago otra vez, en mi barrio de la Cisterna, y que estaba recorriendo con mi padre la plaza esa en donde estuvo la estatua del Che, la primera estatua del Che que hubo en América, exceptuando Cuba. Y eso era lo que me iba contando mi padre en medio del sueño, la historia de la estatua y de todos los atentados que sufrió la estatua hasta que llegaron los milicos y la volaron definitivamente. Y mientras caminábamos yo miraba hacia todas partes y era como si camináramos por en medio de la selva, y mi padre decía: «Por aquí debe estar la estatua». Pero no se veía nada. Las hierbas eran altas y los árboles apenas dejaban pasar unos rayitos de sol, suficientes para ver, para darnos cuenta de que era de día. Y nosotros íbamos por un sendero de tierra y de piedras, pero a los lados hasta lianas había, y no se veía nada, solo sombras. Hasta que de pronto llegábamos como a una especie de claro, un claro rodeado de selva, y mi padre entonces se detenía y me ponía una mano en el hombro y con la otra señalaba algo que se levantaba en medio del claro.
un pedestal de cemento de color gris clarito, y sobre el pedestal no había nada, ni rastros de la estatua del Che. Pero eso mi padre y yo lo sabíamos y lo esperábamos. Al Che lo habían quitado de allí hacía mucho tiempo, eso no nos sorprendía. Lo importante era que estábamos juntos, mi viejo y yo, y que habíamos encontrado el lugar exacto en donde antes se levantaba la estatua. Pero mientras contemplábamos el claro sin movernos, como embebidos en nuestro hallazgo, yo me fijé en que bajo el pedestal, al otro lado, había algo, una cosa oscura que se movía. Y me solté de la mano de mi padre, me tenía cogido de la mano, y empecé a rodear lentamente el pedestal. Entonces lo vi. Al otro lado había un negro en pelotas haciendo unos dibujos en la tierra y yo supe al tiro que ese negro era Buba, mi compañero de club y mi compañero de departamento. Aunque, si quieren que les diga la verdad, yo a Buba solo lo había visto en un par de fotos, yo y todos los demás compañeros. Y nadie se hace una idea cabal de una persona si solo la ha visto en la prensa y además de pasada. Pero era Buba, de eso no me cupo la menor duda. Y entonces yo pensé, rechuchas, debo de estar soñando. No estoy en Chile, no estoy en la cisterna, mi padre no me ha traído a ninguna plaza y este huevón calato no es Buba, el mediopunta africano recién contratado por nuestro club. Justo cuando acababa de pensar lo anterior, el negro levantó la mirada y me sonrió. Dejó el palito con el que estaba haciendo unos dibujos en la tierra amarilla, es así una tierra completamente chilena, y de un salto se puso de pie y me tendió la mano. ¿Tú eres Acevedo?, dijo. Me alegro de conocerte, flaco, eso dijo. Y yo pensé, tal vez estamos de gira. ¿Pero de gira por dónde? ¿Estábamos haciendo una gira por Chile? Imposible. Y entonces nos dimos la mano y Buba me la estrechó muy fuerte y no me la soltó. Y mientras me estrechaba la mano yo miré el suelo y vi los dibujos en la tierra, garabatos no más, ¿qué otra cosa iba a ser? Pero como que le encontré el hilo a la cuestión, no sé si me explico, los garabatos tenían sentido, es decir, no eran garabatos, eran otra cosa. Y entonces yo me quise agachar y ver los dibujos más de cerca. Pero la mano de Buba que estrechaba mi mano me lo impidió, y cuando quise soltarme, ya no para ver los dibujos, sino más bien para alejarme de él, para tomar mis distancias, porque sentía algo parecido al miedo, no pude hacerlo. La mano de Buba, su brazo, parecían los de una estatua recién hecha, y mi mano había quedado empotrada en ese material que por momentos parecía barro y por momentos parecía lava ardiente. Creo que fue entonces cuando me desperté. Sentí ruidos en la cocina y luego pasos que iban desde el living hasta la otra habitación y yo me desperté con el brazo acalambrado, me había quedado dormido en una mala postura, algo que por aquellos días, antes de salir de la lesión, me solía pasar. Y me quedé esperando, la puerta de mi dormitorio estaba abierta, así que él tenía que haberme visto. Pero por más que esperé Buba, no apareció en el umbral. Sentí sus pasos, carraspeé, tosí, me levanté, oí que alguien abría la puerta de la calle y luego, casi sin hacer ruido, la volvía a cerrar. El resto del día lo pasé solo, sentado delante de la tele, cada vez más nervioso. Revisé, yo no soy curioso, pero no pude evitarlo, su cuarto. En los cajones del closet había puesto la ropa, ropas deportiva y algo de ropa de vestir y algunos trajes africanos que a mí me parecieron como disfraces pero que en el fondo eran bonitos. En el baño estaban sus útiles de aseo, una navaja, yo me afeito con máquinas desechables y hacía tiempo que no veía una navaja. Una loción, un perfume inglés o comprado en Inglaterra, en la tina una esponja de color tierra muy grande. A las 9 de la noche apareció Buba en nuestra nueva casa. A mí me dolían los ojos de tanto ver la tele y él, según me dijo, venía de una sesión con la prensa deportiva de la ciudad. Al principio nos costó un poco hacernos amigos. Aunque a veces, cuando me detengo a reflexionar, llego a la amarga conclusión de que amigos, lo que se dice amigos, no lo fuimos nunca. Pero otras veces, ahora mismo, sin ir más lejos, creo que sí, que fuimos bastante amigos y que, en todo caso, si Buba tuvo un amigo en el club, ese fui yo.
Nuestra vida en común, por lo demás, no fue difícil. 2 veces a la semana venía una señora a hacernos la limpieza del departamento y el resto del tiempo cada uno limpiaba lo que ensuciaba, lavaba sus propios platos, hacía la cama. En fin, lo de siempre. Por las noches a veces yo me iba por ahí con Herrera, un muchacho de la cantera que había subido al primer equipo y que terminó siendo titular indiscutible de la selección española. Y a veces se nos unía Buba, pero pocas, porque a Buba no le gustaba la vida nocturna. Cuando me quedaba en casa veía la tele y Buba se encerraba en su cuarto y se ponía a escuchar música africana. Al principio las cintas de Buba no me resultaban nada agradables. La primera vez que las escuché, al segundo día de estar compartiendo el departamento, incluso me sobresaltaron. Yo estaba viendo un documental sobre el Amazonas, haciendo tiempo para la hora en que iba a empezar una película de Van Damme, cuando de repente sentí como si en la habitación de Buba estuvieran matando a alguien. Pónganse en mi lugar. La situación era extraordinaria, capaz de alterarle los nervios al más valiente. ¿Qué hice? Pues me levanté, estaba de espaldas a la puerta de Buba, y me puse en guardia, claro, hasta que comprendí que aquello era una cinta, que los gritos provenían del radiocassette. Después los ruidos se apagaron, solo se oía algo así como un tambor, y luego los gemidos de una persona, el llanto de una persona, que poco a poco fue subiendo de volumen. Hasta ahí aguanté. Recuerdo que me acerqué a la puerta, que llamé con los nudillos y que nadie me respondió. En ese momento pensé que las lágrimas y los gemidos eran de Buba y no de la cinta. Pero entonces oí la voz de Buba que me preguntaba qué quería y no supe qué contestarle. Todo resultaba bastante embarazoso. Le dije que bajara el volumen. Se lo dije con una voz que traté con toda mi voluntad de que me saliera normal. Durante un rato Buba se mantuvo en silencio. Después la música, en realidad. El sonido de los tambores, tal vez una especie de flauta también, se apagó y la voz de Buba dijo que se iba a dormir. Buenas noches, dije yo y volví al sillón, pero durante un rato estuve viendo el documental sobre los indios del Amazonas sin sonido. El resto, la cotidianidad, como se suele decir, era apacible. Buba acababa de llegar y aún no había jugado ni un partido como titular. El club, en aquel tiempo, tenía un superávit de jugadores que para qué les voy a contar. Estaba Antoine García, el líbero francés. Estaba Deleuve, el delantero belga. Neuwis, el defensa central holandés. Jovanovic, delantero yugoslavo. El argentino Percuti y el uruguayo Bussati, mediocampistas. Además de los españoles, entre los que teníamos a 4 jugadores de la selección nacional. Pero las cosas nos iban mal y después de 10 jornadas desastrosas estábamos a mitad de la tabla, más bien tirando para abajo que para arriba. La verdad, a Buba no sé por qué no lo ficharon. Supongo que lo hicieron para callar las críticas cada vez más acerbas de nuestros propios aficionados, pero al menos en teoría fue una cagada completa. Lo que todo el mundo esperaba era un fichaje de urgencia para cubrir mi lugar, es decir, lo que todo el mundo esperaba era que ficharan a un extremo, no a un mediocampista, porque en esa posición ya estaba Percuti. Pero los directivos suelen ser bastante imbéciles en todas partes y cogieron lo primero que tuvieron a mano y entonces apareció Buba. Muchos pensaron que el plan era hacerlo jugar un tiempo con el segundo equipo, un segundo equipo que por aquellas fechas estaba hundido en la segunda división B, pero el representante de Buba dijo que de eso nada, que el contrato era bien claro al respecto. O Buba jugaba con el primer equipo o no jugaba. Así que allí estábamos los dos, en nuestro departamento cerca del campo de entrenamiento, él calentando banquillo todos los domingos y yo reponiéndome de mi lesión y sumido en una melancolía que, ¿para qué les cuento? Y los dos éramos los más jóvenes, como ya les he dicho, y si no lo he dicho lo digo ahora, aunque sobre eso también se especuló un rato. Yo entonces tenía 22 años y eso estaba claro. De Buba decían que tenía 19, y por descontado, no faltó el periodista gracioso que dijo que nuestros directivos habían sido engañados, que en el país de Buba los certificados de nacimiento eran a la carta.
que en realidad Buba no solo parecía tener más edad, sino que, en efecto, la tenía, y que en resumidas cuentas el fichaje había sido un timo. La verdad es que yo no sabía a qué carta quedarme. En el día a día, por lo demás, vivir con Buba no era nada pesado. A veces, por las noches, se encerraba en su dormitorio y ponía su música de gritos y de gemidos, pero uno a todo se acostumbra. A mí también me gustaba ver la tele con el sonido muy alto, hasta altas horas de la madrugada, y Buba, que yo sepa, nunca se quejó por eso. Al principio, la comunicación no era muy fluida, por cuestiones de idioma, y más bien nos comunicábamos con gestos. Pero luego Buba aprendió algo de castellano y algunas mañanas, mientras desayunábamos, incluso hasta hablábamos de películas, que siempre ha sido uno de mis temas favoritos. Aunque la verdad es que Buba no era muy conversador y tampoco le interesaba demasiado el cine. En realidad, ahora que lo pienso, Buba era bastante callado. Y no es que fuera tímido ni que temiera meter la pata. Herrera, que sabía hablar inglés, una vez me dijo que lo que le pasaba era que no tenía nada que decir. El loco Herrera. Qué simpático que era Herrera. Y un buen amigo, además. ¿Cuántas veces salimos todos juntos? Herrera, Pepito Vila, que también era canterano, Buba y yo. Pero Buba siempre en silencio, mirándolo todo como si estuviera y no estuviera, y aunque a veces Herrera lo cogía por su cuenta y se largaba a hablar en inglés con él, un inglés fluido el de Herrera. El negro siempre se iba por las ramas, como si le diera pereza explicar cosas de su infancia y de su patria. Menos aún de su familia, al grado de que Herrera estaba convencido de que a Buba algo malo le tenía que haber ocurrido cuando era niño, por su reiterada negativa a referir el más mínimo detalle íntimo. Como si hubieran arrasado su aldea, decía Herrera, que era y es de izquierdas. Como si hubiera presenciado en vivo y en directo la muerte de sus padres y hermanos y pretendiera borrar de su cabeza todos esos años, algo bastante lógico si las presunciones de Herrera hubieran sido ciertas. Pero en realidad, y eso yo siempre lo supe, lo intuí, Herrera se equivocaba. Buba hablaba poco porque él era así, y eso era lo que importaba, más allá de una infancia o adolescencia atroz o agradable. La vida de Buba estaba rodeada de misterio porque Buba era así, eso era todo. En todo caso, lo único cierto es que por aquellas fechas el equipo estaba mal y Herrera y Buba parecían condenados a calentar banquillo hasta el final de la temporada, y yo estaba lesionado y cualquier equipo de provincias era capaz de ganarnos en nuestro propio campo. Fue entonces, cuando peor íbamos, cuando nada parecía capaz de empeorar el hundimiento del club, cuando se lesionó Percuti y el míster no tuvo más remedio que alinear a Buba. Lo recuerdo como si fuera ayer. Teníamos que jugar un sábado y en el entrenamiento del jueves, en un choque fortuito con Palau, un defensa central, Percuti se jodió la rodilla. Así que nuestro entrenador puso a Buba en su lugar en el entrenamiento del viernes, y para Herrera y para mí quedó claro que saldría de titular el sábado. Cuando se lo dijimos, por la tarde, en el hotel en donde nos habían concentrado, pues, aunque jugábamos en casa, y con un rival en teoría débil, el club había decidido que cada partido era de importancia vital, Buba nos miró como si nos calibrara por primera vez y luego se encerró en el lavabo con una excusa cualquiera. Durante un rato, Herrera y yo estuvimos viendo la tele y decidiendo a qué hora nos pensábamos arrimar a la timba que Busati había montado en su cuarto. Con Buba, por supuesto, no contábamos. Al poco rato, oímos una música salvaje que salía del lavabo. A Herrera ya le había contado de los gustos musicales de Buba, de las veces que se encerraba en nuestro departamento con su radiocassette infernal. Pero él nunca lo había escuchado en directo. Durante un rato permanecimos atentos a los gemidos y a los tambores. Después Herrera, que francamente era un muchacho culto, dijo que aquello era de un tal Mango no sé cuánto, un músico de Sierra Leona Oliveria, uno de los mayores exponentes de la música étnica, y nos desentendimos del asunto. Entonces la puerta se abrió y Buba salió del baño, se sentó a nuestro lado, en silencio, como si a él también le interesara la tele, y yo le noté un olor un poco raro.
Un olor a sudor, pero no era sudor, un olor a rancio, pero que tampoco resultaba ser un olor a rancio. Olía a humedad, a setas y hongos. Olía raro. Yo, lo confieso, me puse nervioso y sé que Herrera también se puso nervioso. Los dos estábamos nerviosos. Los dos teníamos ganas de irnos de allí, de salir corriendo hacia la habitación de Buzzati, en donde seguro íbamos a encontrar a unos 6 o 7 compañeros jugando a las cartas, al póker descubierto o al once, un juego civilizado. Pero lo cierto es que ninguno de los dos nos movimos, como si el olor y la presencia de Bubba a nuestro lado nos hubiera dejado sin ánimo para nada. No era miedo. No tenía nada que ver con el miedo. Era algo mucho más rápido, como si el aire que nos rodeara se hubiera condensado y nosotros nos hubiéramos licuado. Bueno, eso fue al menos lo que sentí. Y luego Bubba se puso a hablar y nos dijo que necesitaba sangre. La sangre de Herrera y la mía. Creo que Herrera se rió. No mucho, solo un poquito. Y luego alguien apagó la televisión, no recuerdo quién. Tal vez Herrera, tal vez yo. Y Bubba dijo que lo podía conseguir, que solo necesitaba las gotas de sangre y nuestro silencio. ¿Qué es lo que puedes conseguir?, dijo Herrera. El partido, dije yo. No sé cómo lo supe, pero lo cierto es que lo supe desde el primer momento. El partido, sí, dijo Bubba. Y entonces Herrera y yo nos reímos y tal vez nos miramos. Herrera estaba sentado en un sillón y yo a los pies de mi cama, y Bubba esperaba sentado humildemente en la cabecera de su cama. Creo que Herrera hizo unas preguntas. Yo también hice una pregunta. Bubba respondió con cifras. Levantó su mano izquierda y nos mostró 3 dedos, el medio, el anular y el meñique. Dijo que no perdíamos nada con probar. El pulgar y el índice los tenía cruzados, como si formaran un lazo o una horca en donde un animal diminuto se asfixiaba. Predijo que Herrera iba a jugar. Habló de responsabilidad con los colores de la camiseta y también habló de oportunidad. Su castellano seguía siendo deficiente. Lo siguiente que recuerdo es que Bubba volvió a entrar en el lavabo y que cuando salió llevaba un vaso y su navaja de afeitar. No nos vamos a pinchar con eso, dijo Herrera. La navaja es buena, dijo Bubba. Con tu navaja no, dijo Herrera. ¿Por qué no?, dijo Bubba. Porque no nos sale de los cojones, dijo Herrera. ¿O no? Me miraba a mí. No, dije yo. Yo me pincho con mi propia máquina de afeitar. Recuerdo que cuando me levanté para ir al baño las piernas me temblaban. No encontré en mi maquinilla, probablemente la había olvidado en el departamento. Así que cogí la que el hotel ponía a disposición de los clientes. Herrera aún no había vuelto y Bubba parecía dormido, sentado en la cabecera de su cama, aunque cuando cerré la puerta levantó la cabeza y me miró sin decir nada. Permanecimos en silencio hasta que alguien llamó a la puerta. Fui a abrir. Era Herrera. Nos sentamos los dos en mi cama. Bubba se sentó enfrente, en la suya, y sostuvo el vaso en medio de las dos camas. Luego, con un gesto rápido, levantó uno de los dedos de la mano que sostenía el vaso y se hizo un corte limpio. Ahora tú, le dijo a Herrera, que cumplió el trance armado con un pequeño alfiler de corbata, el único objeto punzocortante que había encontrado. Después me tocó mi turno. Cuando quisimos ir al baño a lavarnos las manos, Bubba nos adelantó. Déjame entrar, Bubba, le grité a través de la puerta. Por única respuesta oímos otra vez la música que unos minutos antes Herrera había calificado de manera un tanto apresurada, o eso me parecía ahora, como música étnica. Esa noche tardé en irme a dormir. Estuve un rato en la habitación de Buzzati y luego me fui al bar del hotel, en donde ya no quedaba ningún jugador despierto. Pedí un whisky y me lo tomé en una mesa desde la que se apreciaban con nitidez las luces de Barcelona. Al cabo de un rato, sentí que alguien se sentaba a mi lado. Me sobresalté. Era el entrenador, que tampoco podía dormir. Me preguntó qué hacía despierto a esas horas. Le dije que estaba nervioso. Pero si tú mañana no juegas, Acevedo, dijo él. Peor todavía, dije yo. El entrenador miró la ciudad, asintiendo, y se frotó las manos. ¿Qué estás bebiendo?, preguntó. Lo mismo que usted, dije.
Ah, vaya, dijo él, eso es bueno para los nervios. Después el entrenador se puso a hablar de su hijo y de su familia, que vivían en Inglaterra, pero sobre todo de su hijo, y luego los dos nos levantamos y dejamos nuestros vasos vacíos en la barra. Al entrar en mi habitación, Buba dormía plácidamente en su cama. Normalmente no hubiera encendido la luz, pero esta vez lo hice. Buba ni se movió. Fui al lavabo. Todo estaba en orden. Me puse el pijama y me acosté y apagué la luz. Durante unos minutos estuve escuchando la respiración acompasada de Buba. No recuerdo en qué momento me quedé dormido. Al día siguiente ganamos por 3-0. El primer gol lo marcó Herrera. Era el primero que marcaba aquella temporada. Los otros dos los hizo Buba. La prensa deportiva, un poco reticente, hablaba de cambio sustancial en nuestro juego y destacaba el gran partido realizado por Buba. Yo vi el partido. Yo sé lo que realmente ocurrió. En realidad, Buba no jugó bien. El que jugó bien fue Herrera y Deleve y Buzzati, la línea medular del equipo. En realidad, Buba estuvo como ausente durante buena parte del partido, pero marcó 2 goles y eso era suficiente. Ahora tal vez debería decir algo acerca de los goles. El primero, que fue el segundo del encuentro, se produjo tras un córner que sirvió Palau. Buba, en medio del barullo, metió la pierna y marcó. El segundo fue extraño. El equipo rival ya había aceptado la derrota, corría el minuto 85, todos los jugadores estaban cansados, los nuestros probablemente más, el tono del partido era francamente conservador. Y entonces alguien le pasó la pelota a Buba, con la esperanza, digo yo, de que la devolviese o la retrasara. Pero Buba corrió por su banda, mucho más rápido de lo que había estado en el resto del partido, se acercó a unos 4 metros del área grande y cuando todos esperaban que se entrara, soltó un tiro que sorprendió a los 2 defensas que tenía delante y al arquero. Un tiro con un chanfle como yo no había visto nunca, un disparo endemoniado propio solo de los jugadores brasileños, que se coló por la escuadra derecha de la portería contraria y que puso a todos los espectadores de pie. Esa noche, después de celebrar la victoria, hablé con él. Le pregunté por la magia, por el hechizo, por la sangre en el vaso. Buba me miró y se puso serio. Acerca tu oreja, dijo. Estábamos en una discoteca y apenas nos oíamos. Buba me susurró unas palabras que al principio no entendí. Probablemente yo ya estaba borracho. Luego alejó su boca de mi oreja y me sonrió. Tú pronto podrás marcar goles mejores, dijo. De acuerdo, perfecto, dije yo. A partir de entonces todo se encarriló. El siguiente partido, lo ganamos 4-2, y eso que jugábamos en campo contrario. Herrera marcó un gol de cabeza, Deleve uno de penalti, y Buba marcó los otros 2, que fueron rarísimos. O eso me pareció a mí, que conocía la historia y que antes del viaje, al que no fui, participé junto con Herrera en la ceremonia de los dedos cortados y del vaso y de la sangre. 3 semanas después, me convocaron y reaparecí en la segunda parte, en el minuto 75. Jugábamos en la casa del líder y ganamos 1-0. El gol lo marqué yo en el minuto 88. El pase me lo dio Buba, o eso fue él lo que pensó todo el mundo, aunque yo tengo algunas dudas. Solo sé que Buba se escapó por la banda derecha y yo eché a correr por la izquierda. Había 4 defensas, uno detrás de Buba, 2 en el medio y uno a unos 3 metros de donde corría yo. Entonces ocurrió algo que aún no sé explicarme. Los defensas centrales parecieron clavarse en sus posiciones. Yo seguí corriendo con el lateral derecho de ellos pegado a mis talones. Buba se acercó al área con el lateral izquierdo que tampoco se le despegaba. Entonces hizo una finta y centró. Yo me metí en el área sin ninguna posibilidad de darle a la pelota, pero entre que los centrales estaban como despistados o como repentinamente mareados y el efecto rarísimo que cogió el balón. Lo cierto es que milagrosamente me vi dentro del área, con la pelota controlada y el portero de ellos que salía y el lateral derecho pegado a mi hombro izquierdo sin saber si hacerme una falta o no. Y entonces simplemente chuté y marqué el gol y ganamos. El domingo siguiente fui titular indiscutible.
Y a partir de entonces empecé a marcar más goles que nunca en mi vida. Y Herrera también tuvo una racha goleadora. Y todo el mundo adoraba a Buba. Y también nos adoraban a Herrera y a mí. De la noche a la mañana nos convertimos en los reyes de la ciudad. Todo nos sonreía. El club inició una ascensión imparable. Ganábamos y ganábamos. Y nuestro rito de la sangre siguió repitiéndose indefectiblemente antes de cada partido. De hecho, a partir de la primera vez, Herrera y yo nos compramos navajas de afeitar parecidas a la que tenía Buba. Y cada vez que íbamos a jugar fuera, lo primero que metíamos en nuestro equipaje eran las navajas. Y cuando jugábamos en casa, nos reuníamos la noche anterior en nuestro departamento, porque ya no nos concentraban en los partidos como locales, y realizábamos la sesión. Y Buba recogía su sangre y la nuestra en un vaso y luego se encerraba en el baño. Y mientras escuchábamos la música que salía de allí, Herrera se ponía a hablar de libros o de obras de teatro que había visto. Y yo me quedaba callado y asentía a todo, hasta que Buba reaparecía y nosotros lo mirábamos como preguntándole si todo estaba en orden. Y Buba entonces nos sonreía y se metía en la cocina a buscar el estropajo y el cubo de agua y volvía luego al baño, en donde se estaba por lo menos un cuarto de hora arreglándolo todo. Y cuando nosotros entrábamos en el baño todo estaba igual que antes. Y a veces, cuando me iba con Herrera a una discoteca y Buba no venía, porque a Buba no le gustaban demasiado las discotecas, Herrera se ponía a hablar conmigo y me preguntaba qué creía yo que hacía Buba con nuestra sangre en el baño. Porque lo cierto es que cuando Buba desocupaba el baño ya no había rastros de sangre por ningún lado. El vaso que la había contenido estaba reluciente, el suelo limpio, vaya, el baño parecía como cuando venía la señora a hacernos la limpieza. Y yo le decía a Herrera que no sabía, que no tenía idea de lo que hacía Buba cuando se encerraba allí. Y Herrera me miraba y decía, si yo viviera con él me daría miedo. Y yo miraba a Herrera como diciéndole, ¿lo dices en serio o estás de broma? Y Herrera decía, estoy de guasa, Buba es nuestro amigo, gracias a él ahora estoy en la selección, gracias a él nuestro club va a ser campeón, gracias a él la gloria nos sonríe. Y eso era verdad. Por lo demás, yo nunca le tuve miedo a Buba. A veces, mientras veíamos la tele en nuestro departamento antes de irnos a dormir, me lo quedaba mirando con el rabillo del ojo y pensaba en lo extraño que era todo. Pero no pensaba mucho rato en esto. El fútbol es extraño. Finalmente aquel año que empezamos tan mal, fuimos campeones de liga y paseamos por el centro de Barcelona entre una multitud enfervorecida. Y hablamos desde el balcón del ayuntamiento a otra multitud enfervorecida que coreaba nuestros nombres y ofrecimos el título a la Virgen de Montserrat, del monasterio de Montserrat. Una virgen negra como Buba. Esto parece mentira, pero es verdad, y dimos entrevistas hasta que ya no pudimos hablar. Las vacaciones las pasé en Chile. Buba se fue a África. Herrera se marchó al Caribe con su novia. Nos encontramos en la pretemporada, en el centro deportivo del este de Holanda, cerca de una ciudad fea y gris que me hizo tener los peores presentimientos. Todos estaban allí, menos Buba. No sé qué problema había tenido en su país de origen. Herrera parecía agotado, aunque exhibía un bronceado de deportista de élite. Me dijo que había pensado en casarse. Yo le expliqué mis vacaciones en Chile, pero, como ustedes saben, cuando en Europa es verano en Chile es invierno, así que mis vacaciones no habían sido muy lucidas. La familia estaba bien, poco más. La tardanza de Buba nos intranquilizó. No queríamos reconocerlo, pero estábamos intranquilos. De repente sentimos, tanto Herrera como yo, que sin él estábamos perdidos. Por el contrario, nuestro entrenador contribuyó a quitarle hierro a la impuntualidad de Buba. Una mañana, después de un vuelo que hizo escalas en Roma y Frankfurt, el negro se reintegró en el equipo. Los partidos de pretemporada, sin embargo, fueron pésimos. Nos ganó un equipo de la tercera división holandesa. Empatamos con el equipo de aficionados de la ciudad donde residíamos. Ni Herrera ni yo nos atrevíamos a pedirle a Buba el rito de la sangre, aunque nuestras navajas estaban listas.
De hecho, y esto tardé en comprenderlo, parecía como si tuviéramos miedo de pedirle a Buba un poco de su magia. Por supuesto, seguíamos siendo amigos y en alguna ocasión fuimos juntos a una discoteca holandesa. Pero de sangre no hablábamos, sino de los chismes que circulan en pretemporada, los jugadores que cambiaban de equipo, los nuevos fichajes. La Liga de Campeones que íbamos a jugar ese año, los contratos que se acababan o que tenían que ser mejorados. También hablábamos de películas y de las vacaciones que ya habían terminado y Herrera, solo Herrera, hablaba de libros, entre otras cosas, porque era el único que leía. Después volvimos a la ciudad y yo volví a encontrarme solo con Buba y con nuestra cotidianidad en aquel departamento enfrente de los campos de entrenamiento. Y luego empezó la liga, en primer partido, y la noche antes apareció Herrera por nuestra casa y encaró la situación. Le dijo a Buba que qué pasaba. ¿No iba a haber magia ese año? Y Buba sonrió y dijo que no era magia. Y Herrera dijo ¿qué coño es entonces? Y Buba se encogió de hombros y dijo que era algo que solo él entendía. Y luego hizo un gesto como quitándole importancia al asunto. Y Herrera dijo que él quería más, que él creía en Buba, fuera lo que éste hacía. Y Buba dijo que estaba cansado. Y cuando dijo eso yo lo miré a la cara y no me pareció en modo alguno un tipo de 19 o 20 años, sino un jugador de más de 30, que ya le ha exigido demasiado a su cuerpo. Y Herrera, contra lo que yo esperaba, aceptó las palabras de Buba con una actitud admirable. Dijo, pues no se hable más del asunto, los invito a cenar. Así era Herrera. Buen tipo. De tal manera que salimos a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Y un fotógrafo de prensa que había allí nos hizo una foto, es esa que tengo colgada en el comedor, con Herrera y Buba y yo sonriendo, bien vestidos, delante de una mesa exquisita, si me permiten la expresión, pero es que otra no hay. Dispuestos a comernos el mundo, aunque en nuestro fuero interno teníamos bastantes dudas, sobre todo Herrera y yo, de que efectivamente fuéramos a comernos nada. Y mientras estuvimos allí, no se dijo nada de magia ni de sangre. Hablamos de películas, de viajes, pero no de viajes de trabajo, sino de viajes de placer, y de poco más. Y cuando salimos del restaurante, no, sin antes haberle firmado autógrafos a los camareros y al cocinero y a los pinches de cocina, nos pusimos a caminar durante un rato por las calles vacías de la ciudad. Esa ciudad tan bonita, la ciudad de la sensatez y del sentido común, como la llamaban algunos exaltados, pero que también era la ciudad del resplandor, en donde uno se sentía bien consigo mismo y para mí ahora es la ciudad de mi juventud. Bueno, como decía, nos pusimos a caminar por calles de Barcelona, porque un deportista sabe que después de una cena copiosa, lo mejor es estirar las piernas. Y entonces, cuando ya llevábamos un rato dando vueltas y viendo los edificios iluminados, obra de grandes arquitectos que Herrera nombraba como si los hubiera conocido personalmente, Buba dijo con una sonrisa más bien triste, que si queríamos podíamos volver a repetir la experiencia del año pasado. Esa fue la palabra que empleó. Experiencia. Herrera y yo nos quedamos callados. Luego volvimos al parking, nos subimos a mi coche y enfilamos hasta nuestro departamento sin decir una sola palabra. Yo me hice el corte con mi navaja. Herrera empleó un cuchillo de la cocina. Cuando Buba salió del baño nos miró y por primera vez, mientras iba a buscar el estropajo y el cubo de agua a la cocina, no dejó la puerta cerrada. Recuerdo que Herrera se levantó, pero acto seguido volvió a sentarse. Luego Buba se encerró en el baño y cuando salió todo estaba como antes. Yo propuse celebrarlo tomándonos un último whisky. Herrera aceptó. Buba dijo que no con la cabeza. Ninguno tenía ganas de hablar, supongo, porque el único que dijo algo fue Buba. Dijo, esto no es necesario, ya somos ricos. Eso fue todo. Después Herrera y yo nos bebimos nuestros whiskies de un solo trago y nos fuimos todos a dormir. Al día siguiente, empezamos la liga, ganando 6-0. Buba marcó 3 goles, Herrera 1, yo 2. Fue una temporada gloriosa. A mí me parece mentira que la gente se acuerde, porque ya ha pasado mucho tiempo, pero si lo pienso bien, si hago funcionar la memoria,
Me resulta lógico, perdonen la vanidad, que todavía no haya caído en el olvido la segunda y última temporada que jugué con Buba en Europa. Ustedes vieron los partidos por televisión. Si hubieran vivido en Barcelona se vuelven locos. Ganamos la liga con más de 15 puntos de ventaja y fuimos campeones de Europa sin haber perdido ni un solo partido. Solo el Milán nos empató en San Siro y el Bayern sacó el otro empate en su casa. El resto, puras victorias. Buba se convirtió en la estrella del momento, goleador en la Liga Española y en la Liga de Campeones. Su cotización subió por encima de las nubes. A mitad de temporada, su agente intentó renegociar la ficha a más del triple de su monto anual, y el club se vio obligado a venderlo a la Juve a principios de la pretemporada siguiente. Herrera también se convirtió en un jugador ambicionado por muchos clubes, pero como era canterano, es decir, casi se había criado en las categorías inferiores de nuestro club, no quiso irse, aunque a mí me consta que tuvo ofertas del Manchester, en donde hubiera ganado más. A mí también me llovieron las ofertas, pero después de dejar marchar a Buba, el club no podía darse el lujo de desprenderse de mí, y me arreglaron la ficha y me quedé. Para entonces ya había conocido a una catalana, que no tardaría en ser mi esposa, y yo creo que esto influyó en mi decisión de no marcharme. No me arrepiento de haberlo hecho. Aquella temporada volvimos a ser campeones de la Liga Española, pero en la Liga de Campeones nos enfrentamos en semifinales con el equipo de Buba y fuimos eliminados. En Italia nos metieron 3-0 y uno de los goles lo marcó Buba. Uno de los goles más bonitos que he visto en mi vida, un gol de falta, o de tiro libre para ustedes, muchachos, desde una distancia de más de 20 metros. Lo que los brasileños llaman una hoja muerta, una hoja de otoño. Una pelota que parece va a salir y que de repente cae como una hoja muerta, algo que dicen que sabía hacer Didi, algo que yo nunca le había visto hacer a Buba. Y recuerdo que después del gol Herrera me miró, yo estaba en la barrera y Herrera estaba detrás marcando a un italiano. Y cuando nuestro arquero iba a buscar la pelota al fondo de la portería, Herrera me miró y se sonrió como diciendo, vaya, vaya. Y yo también me sonreí. Fue el primer gol de los italianos y a partir de ahí Buba se eclipsó. Lo sacaron en el minuto 50. Antes de dejar la cancha, nos abrazó a Herrera y a mí. Cuando acabó el partido estuvimos un rato con él en los túneles del vestuario. En el partido de vuelta, en nuestro campo, los italianos nos empataron a 0. Fue uno de los partidos más raros que he jugado en mi vida. Todo pareció transcurrir como a cámara lenta y al final los italianos nos eliminaron. Pero en líneas generales fue una temporada como para no olvidar. Volvimos a ganar la liga. A Herrera y a mí nos convocaron para jugar el Mundial con nuestras respectivas selecciones. Las noticias que teníamos de Buba eran magníficas. Él también ganó la Liga Italiana, el famoso Scudetto, y la Liga de Campeones por segundo año consecutivo. Era el jugador del momento. A veces lo llamábamos por teléfono y hablábamos durante un rato de banalidades. Poco antes de que nos marcháramos a unas vacaciones que iban a ser más cortas de lo usual, aquel año los internacionales nos concentramos para el Mundial casi sin tiempo para nada. La noticia salió en la primera página de los periódicos deportivos. Buba había muerto en un accidente automovilístico camino del aeropuerto de Turín. Nos quedamos helados. Poco más es lo que puedo decir. Con la mano en el pecho. Nos quedamos helados y ya está. El Mundial fue asqueroso. A Chile la eliminaron en octavos, pero no ganamos ni un solo partido. España ni siquiera pasó a octavos, aunque ellos sí que ganaron un partido. Mi actuación, ustedes se acordarán, fue funesta. Así que mejor no hablar. ¿El país de Buba? No, ellos fueron eliminados en la fase previa por Camerún o Nigeria, no me acuerdo. Buba no hubiera podido ir al Mundial ni vivo ni muerto. Como jugador, quiero decir. Luego pasó el tiempo y vinieron otras ligas y otros mundiales y otros amigos. En Barcelona permanecí aún 6 años. En España, 10. Por supuesto que todavía alcancé a vivir muchas noches de gloria, pero nada es comparable. Me retiré del fútbol jugando en el Colo-Colo, pero ya no de extremo izquierdo. La vida de un extremo izquierdo es corta.
sino de mediocampista. Luego me dediqué a mi tienda de deportes. Hubiera podido ser entrenador, hice el curso, pero la verdad es que ya estaba harto. Herrera todavía jugó un par de años más. Luego se retiró en olor de multitudes. Fue internacional más de 100 veces, yo solo lo fui en 43 ocasiones, y cuando dejó el fútbol la hinchada de Barcelona le tributó un homenaje como se han visto pocos. Ahora tiene no sé cuántas empresas en su ciudad y la vida, como es obvio, le va bien. Durante muchos años estuvimos sin vernos. Hasta hace poco, que se hizo un programa de televisión, de esos más bien nostálgicos, sobre el equipo que había ganado por primera vez la Liga de Campeones. A mí me llegó la invitación y aunque ahora ya no me gusta viajar, acepté porque era una ocasión para reunirme con los viejos amigos. La ciudad, ¿qué otra cosa voy a decir?, sigue igual de bonita. Nos alojaron en un hotel de primera y mi mujer al poco rato ya había partido a ver a sus familiares y amistades. Yo preferí echarme en la cama y dormir un rato, pero la verdad es que al cabo de un cuarto de hora me di cuenta de que no iba a poder dormir. Después me vino a buscar un muchacho de la productora y me llevó a los estudios de televisión. En la sala de maquillaje coincidí con Pepito Vila. Estaba completamente calvo y me costó reconocerlo. Después apareció de leve y aquello fue el acabose. Qué viejos estaban todos. La moral me subió un poco cuando, antes de entrar en el plató, vi a Herrera. A él sí que lo hubiera reconocido en cualquier parte. Nos dimos un abrazo y cruzamos unas pocas palabras, las suficientes como para que yo supiera que aquella noche, pasara lo que pasara, cenábamos juntos. El programa fue largo y prolijo. Se habló de la Copa, de lo que había significado para el club, de Buba, de aquel primer año de Buba en Europa. Pero también se habló de Buzzati y de Deleve, de Palau y Pepito Vila, de mí y sobre todo de Herrera y de su larga carrera deportiva. Un ejemplo para la juventud. Éramos 7 exjugadores y 3 periodistas y 2 aficionados de relumbrón. Un actor de cine y una cantante brasileña, que al final resultó ser la más fanática seguidora que yo haya visto jamás. Se llamaba Lisa do Elisa. No creo que fuera su nombre verdadero, pero lo cierto es que cuando el programa se acabó, yo apenas dije 4 tonterías, sentía un nudo en el estómago. La Lisa do Elisa se vino a cenar con nosotros, con Herrera y conmigo y con Pepito Vila y con uno de los periodistas. No sé, tal vez fuera amiga de este último. El caso es que de pronto me encontré en un restaurante en penumbra, cenando con toda esta gente, y luego en una discoteca aún más oscura, salvo la pista de baile, en donde yo estaba bailando unas veces solo y otras veces con la Lisa do Elisa. Y finalmente, a las tantas de la mañana, en un bar del puerto, bebiéndome un carajillo en una mesa algo sucia, en donde solo estaba Herrera y la cantante brasileña. No recuerdo quién de los dos sacó el tema. Tal vez la Lisa do Elisa estuviera hablando de magia, puede ser, tal vez Herrera quería hablar de eso y la provocó, magia negra y magia blanca, decía la brasileña, o eso creí entender. Y luego se puso a contar historias, hechos reales que le habían sucedido en la infancia o durante su juventud, cuando tuvo que abrirse un camino en el mundo del espectáculo. Recuerdo que la miré y pensé que era una mujer de armas tomar. Hablaba igual, con la misma energía y agresividad que durante el programa de televisión. Le había costado subir y permanecía en guardia, como si en cualquier momento la fueran a atacar. Era una mujer hermosa, de unos 35 años, con una buena delantera. Se notaba que no había tenido una vida fácil. Pero esto no le interesaba a Herrera, lo comprendí en el acto. Herrera quería hablar de magia, de vudú, de ritos candomblé, de negros, en suma. Y la Lisa do Elisa no hizo de rogar. Así que yo me acabé el carajillo y aguanté mecha y como el tema, sinceramente, me aburría un poco, pedí un whisky. Y luego otro whisky y cuando ya empezaba a entrar la luz del día por las ventanas del bar, Herrera dijo que él tenía una historia parecida a las historias que le había contado Lisa do Elisa y que se la iba a contar a ver qué le parecía a ella. Y entonces yo cerré los ojos, como si tuviera sueño, aunque no tenía nada de sueño. Y escuché que Herrera contaba la historia de Buba y de él y mía,
pero sin decir que Bubba era Bubba ni él y yo nosotros, sino unos jugadores franceses que había conocido hacía tiempo, y Lisa do Elisa se cayó, me parece que era la primera vez que callaba en toda la noche, hasta que Herrera llegó al final, a la muerte de Bubba. Y solo entonces Lisa do Elisa abrió la boca y dijo que sí, que eso era posible, y Herrera preguntó por la sangre que los 3 jugadores vertían en el vaso y Lisa do Elisa dijo que aquello era parte de la ceremonia. Y luego Herrera preguntó por la música que salía del baño en donde se encerraba el negro y Lisa do Elisa dijo que aquello también era parte de la ceremonia. Y luego Herrera preguntó por el destino de la sangre que el negro se llevaba al baño y por el estropajo y el cubo de agua con lejía. Y también quiso saber qué creía Lisa do Elisa que hacía en el baño. Y a todas las preguntas la brasileña respondió que aquello era parte de la ceremonia. Hasta que Herrera se anduvo enojando y dijo que obviamente todo era parte de la ceremonia, pero que él quería saber en qué consistía la ceremonia. Y entonces Lisa do Elisa le dijo que a ella no le levantara la voz, mucho menos si quería follarla. Textual, empleó esas palabras, a lo que Herrera respondió con una risotada que me hizo recordar emocionado al Herrera de la Liga de Campeones y de las 2 ligas que ganamos juntos. Quiero decir, de las 2 que ganamos con Bubba y de las 5 que ganamos en total. Y después de reírse, dijo que no era su intención ofenderla, la Lisa do Elisa se ofendía por cualquier detalle, y repitió la pregunta. Y entonces la brasileña puso cara de meditar y luego miró a Herrera y me miró a mí, pero Herrera lo miró con mucha más intensidad, y dijo que a ciencia cierta no lo sabía. Que tal vez bebía la sangre o tal vez la arrojaba al inodoro, que tal vez orinaba o defecaba en la sangre o que tal vez no hacía ninguna de esas cosas, que tal vez se desnudaba y se empapaba con la sangre y después se duchaba, pero que todo eso solo eran suposiciones. Y luego los 3 nos quedamos callados hasta que Lisa do Elisa volvió a abrir la boca para decir que, fuera lo que fuera, lo cierto es que aquel tipo sufría y quería mucho. Y luego Herrera le preguntó si ella creía que la magia de aquel negro que jugaba en el equipo francés era efectiva. No, dijo Lisa do Elisa. Estaba loco. ¿Cómo iba a ser efectiva? Y Herrera dijo. ¿Y por qué sus compañeros empezaron a jugar mejor? Porque eran buenos jugadores, dijo la brasileña. Y entonces yo metí la cuchara y le pregunté qué había querido decir con que sufría mucho. ¿Sufrir cómo? Le dije. Y ella respondió que con todo el cuerpo y más que con el cuerpo con toda la mente. ¿Qué quieres decir, Lisa? Dije yo. Que estaba loco, dijo la brasileña. El bar había bajado la persiana metálica. En una pared distinguí varias fotos de nuestro equipo. La brasileña nos preguntó, no solo a Herrera, a mí también, si estábamos hablando de Bubba. Herrera no movió ni un solo músculo de la cara. Yo tal vez asentí. La Lisa do Elisa se persignó. Me levanté y fui a echar una ojeada a las fotos. Allí estaba nuestro 11. Herrera, de pie, con los brazos cruzados, junto a Miquel Serra, el arquero, y Palau, y debajo de ellos, en cuclillas, Bubba y yo. Yo estoy sonriendo, como si no me preocupara nada. Y Bubba está serio y mira directamente a la cámara. Fui al baño y cuando volví Herrera estaba junto a la barra, pagando. Y la brasileña también se había levantado y se alisaba el vestido, un vestido granate muy ajustado, junto a la mesa. Antes de marcharnos del encargado del bar o tal vez era el dueño, el tipo que nos había soportado hasta el amanecer, me pidió que estampara mi firma en otra de las fotos que adornaban la pared. Allí estaba yo solo. Era una de las primeras fotos que me tomaron cuando llegué a la ciudad. Le pregunté su nombre. Dijo que se llamaba Narcís. Se la dediqué con afecto. Ya clareaba cuando salimos. Como en los viejos tiempos, caminamos durante un rato por las calles de Barcelona. Noté sin sorpresa que Herrera llevaba a la brasileña cogida por la cintura. Después nos metimos en un taxi y me acompañaron hasta mi hotel.